El 15 de septiembre de 2003, en el pueblo costero de Port Ciaran, ocurrió un descubrimiento que conmocionó a toda la ciudad. Todo comenzó con una redada de búsqueda ordinaria, organizada después de que se conociera una desaparición. Las autoridades locales decidieron revisar la estación ballenera abandonada en el Arrecife Negro, un lugar que había permanecido olvidado e ignorado durante mucho tiempo. Cuando el grupo de búsqueda penetró en el sótano inundado del viejo edificio, se toparon con algo que inmediatamente atrajo su atención. El lugar estaba olvidado y oscuro, y no había nada que pudiera prepararlos para lo que estaban a punto de encontrar. A primera vista todo parecía un lugar común para viejos restos y cosas abandonadas, pero entre la basura yacía un hallazgo que inmediatamente planteó preguntas. El cuerpo pertenecía a un niño de 9 años y su descubrimiento fue un verdadero shock. Fue encontrado en ese lugar que nadie esperaba en absoluto. La identidad de la víctima y las circunstancias bajo las cuales llegó allí permanecían desconocidas en ese momento, pero las pistas que descubrieron los investigadores no dejaban dudas de que aquí había ocurrido algo más que una simple casualidad. En el protocolo del primer oficial se registró que en el lugar se encontraron signos de que algo había pasado claramente con la persona, y todo esto no podía explicarse por una tragedia ordinaria. Al principio parecía un accidente, pero con cada paso de la investigación se volvía cada vez más evidente que todo era mucho más complejo. ¿Quién había estado aquí? ¿Por qué precisamente aquí? Este lugar, que una vez había estado vivo y lleno de gente, se había convertido en el centro de una tragedia. Pronto se supo que el niño desaparecido había estado en el lugar 2 días antes, pero no había rastros de su presencia, excepto este misterioso descubrimiento. Las respuestas a las preguntas no se daban fácilmente. Los policías locales e investigadores comenzaron a estudiar las pistas y recopilar información para averiguar qué había pasado en los últimos días antes de la desaparición. El cuerpo fue encontrado en el lugar, pero ahora todos entendían que el caso era mucho más profundo de lo que parecía inicialmente. En esta etapa de la investigación aún quedaba mucho por aclarar. Los siguientes pasos debían tomarse para entender qué había llevado a esta tragedia. El verano de 2003 en Port Ciaran no fue tan inusual. El pequeño pueblo costero, viviendo su vida mesurada, no esperaba para nada que su tranquilidad fuera perturbada. En esos días, los adultos se ocupaban de asuntos cotidianos. Los pescadores reparaban redes, los comerciantes abrían tiendas, y los jubilados paseaban por la mañana por el malecón contando historias del pasado. La vida seguía su curso, y nada presagiaba desgracia. Sin embargo, cada día se volvía más evidente que este mundo no era tan tranquilo. La ciudad estaba literalmente poseída por un juego que se había convertido en algo más que simple entretenimiento. Algunos hablaban de él con entusiasmo, otros con perplejidad, pero todos reconocían. Había conquistado Port Ciaran. El juego se llamó Piedras Susurrantes y rápidamente se convirtió en una verdadera sensación urbana. Los jugadores, que no eran solo niños, sino también adultos, contaban cómo una mañana encontraban una piedra en el lugar más inesperado, bajo un árbol, en un bote viejo, en un granero abandonado. En la piedra había dibujado un símbolo que servía como pista. Llevaba a un nuevo escondite donde había la siguiente tarea, y así, paso a paso. Todo comenzaba con tareas simples e inofensivas. Deja una flor en la tumba del marinero desconocido, o cuenta los barcos en el puerto. Estas tareas parecían absolutamente seguras y no causaban preocupación especial a nadie. Pronto las piedras susurrantes se convirtieron en parte de la vida cotidiana de la ciudad. La gente iba y venía sin prestar atención a las señales secretas dejadas en los lugares más inesperados. Parecía que era simplemente una ocupación fascinante en la que podían participar todos los que quisieran sentirse parte de algo más grande. Pero ¿quién estaba detrás de este juego? ¿Quién era este misterioso guardián de secretos que dejaba piedras con símbolos enigmáticos? A esta pregunta, nadie podía dar respuesta. Todo lo que se sabía: los jugadores encontraban piedras, resolvían acertijos e iban al siguiente escondite.
Todo parecía algo completamente inofensivo, y nadie esperaba que el juego llevara a tales consecuencias. Sin embargo, por muy inocente que pareciera, en la historia de Port Ciarán ya había una persona para quien el juego se había convertido no simplemente en un pasatiempo, sino en algo mucho más importante. Finn O'Connell, de 9 años, era un verdadero fanático de las piedras susurrantes. Su hermano, Liam, de 12 años, recuerda cómo Finn estaba literalmente obsesionado con el juego. No podía parar. Constantemente buscaba nuevas piedras y nuevas tareas, soñando con ser el primero en llegar hasta el final. Finn estaba seguro de que podría resolver todos los acertijos y llegar hasta la final. Pero esta aspiración a la victoria lo llevó a un lugar del que no sabía todo. En ese momento nadie podía predecir que algún día este juego, que parecía inofensivo y divertido, cambiaría el curso de toda la vida de la familia O'Connell, y que detrás de esas piedras que él buscaba se escondía no simplemente una aventura, sino algo mucho más peligroso de lo que alguien podría imaginar. El 12 de septiembre de 2003, 2 días después de que Finn O'Connell encontrara la última piedra, su vida ya no era como antes. Esa piedra era especial. Era la última etapa del juego que prometía ser la culminación de todas las búsquedas. Fue encontrada en el lugar más inesperado, donde nadie podría haber esperado descubrir un escondite. En ella estaba escrito un nuevo símbolo que llevaba a la última tarea. Vieja estación ballenera. A medianoche, corazón del guardián. Finn entendía que este era el paso final en su aventura. Estaba tan cerca de convertirse en el primero en completar el juego, pero nadie sabía que este paso lo llevaría a la tragedia. La última piedra fue encontrada por él solo. Fue una decisión fatal. Aunque Liam, su hermano mayor, trató de disuadirlo, Finn, como siempre, estaba lleno de determinación para llevar el asunto hasta el final. Liam recordó cómo le dijo a Finn que era mejor quedarse en casa, que el viejo edificio en el Arrecife Negro no era el lugar donde estar de noche, especialmente solo. Pero, como suele pasar en tales casos, Finn no lo escuchó. Tenía su propio camino y quería recorrerlo sin pensar en las consecuencias. Cuando Liam se enteró de que su hermano había desaparecido, todo se volvió claro. No podía creer que Finn hubiera podido arriesgarse tanto, pero ya era tarde para cambiar algo. Cuando tarde en la noche del 13 de septiembre Liam despertó y se dio cuenta de que Finn se había ido, el corazón se le apretó de horror. Inmediatamente entendió que había ido allí, a la vieja estación ballenera, para cumplir la última tarea. Liam, entendiendo todo el peligro de la situación, inmediatamente corrió hacia sus padres, pero ellos apenas comenzaban a entender lo que había pasado. Por la mañana, cuando el 13 de septiembre a las 8 los padres O'Connell se acercaron al cuarto de Finn, descubrieron que la cama estaba vacía. El pensamiento inicial de que simplemente había salido a caminar inmediatamente se dio lugar al pánico. La madre, Moira, sintió que algo andaba mal. Estaba segura de que algo no estaba bien. Sean, el padre, trataba de calmarla, pero no podía ocultar su ansiedad. Cada minuto se daba cuenta de que su hijo había desaparecido. En este momento se hizo claro para los padres que su niño no regresaría tan simplemente. Esta no era esa desaparición que se puede explicar por casualidad. Durante varias horas todos los intentos de encontrarlo fueron infructuosos. La madre llamaba a todas partes. El padre inspeccionaba las calles locales preguntando a todos si alguien había visto a Finn, pero ninguno de los intentos de búsqueda dio resultado. A las 8:30, Sean O'Connell presentó oficialmente una denuncia en la policía. No podía ocultar más su ansiedad. Esto no era simplemente un paseo. Era una desaparición detrás de la cual se escondía algo más serio. En este momento comenzó la fase oficial de la investigación. La policía inmediatamente comenzó a buscar posibles pistas, tratando de entender a dónde podría haber ido Finn. La probabilidad de que hubiera ido a buscar la siguiente tarea del juego se volvía cada vez más evidente. Toda la ciudad conocía las piedras susurrantes, y ahora esto se convirtió en la línea principal de investigación.
Es interesante que la policía no tenía información sobre quién podría ser el organizador del juego. Sin embargo, lo que pasó con Finn requería más que una simple investigación de búsqueda ordinaria. La historia se volvía cada vez más siniestra con cada nuevo paso. El grupo investigativo comenzó el trabajo inmediatamente después de que se presentara la denuncia oficial de desaparición. La policía, entre otras cosas, verificaba posibles lugares a donde Finn podría haberse dirigido, y lo primero que atrajo la atención era el sendero costero que llevaba a la estación ballenera abandonada. En el lugar del incidente inmediatamente descubrieron una cadena de huellas dejadas por zapatos de niño. Las huellas llevaban directamente al viejo edificio en el Arrecife Negro, lo que solo confirmaba las sospechas. El niño había estado aquí, pero lo más sorprendente era que esta huella estaba solitaria. No había muchas huellas, no se dispersaban hacia los lados, sino que llevaban directamente a donde se debía esperar, hacia los rincones oscuros de esta estación hace tiempo olvidados por la gente. La policía examinaba metódicamente el territorio. Cada centímetro era importante. La investigación comenzó con el establecimiento de hechos. Uno de los primeros pasos fue el examen de la estación misma, así como del territorio adyacente en un radio de 50 metros. Cada rincón fue verificado. Cada esquina y grieta fueron investigadas, pero por ahora todo parecía no tan importante. El viejo edificio estaba cubierto de óxido y musgo. Sus paredes no recordaban ni pasos humanos ni rastros de vida. Pero al final de este camino, en el sótano inundado, descubrieron algo que inmediatamente hizo que la policía prestara atención. No lejos del lugar donde fueron descubiertos los restos, yacía un trozo oxidado de tubo metálico. Esto fue lo primero que podía estar relacionado con la posible causa de lo sucedido. Esta herramienta no era parte de la decoración usual de la estación y contrastaba fuertemente con el ambiente circundante. Los policías comenzaron a relacionar este objeto con eventos que podrían haber llevado a la tragedia, aunque en ese momento aún no conocían todos los detalles. Era extraño que el tubo estuviera precisamente allí donde podría haberse convertido en instrumento de violencia. Sin embargo, esto no era suficiente para sacar conclusiones definitivas. Mientras tanto, las búsquedas continuaban, y he aquí que al final del sótano, justo al borde del agua, fue encontrado otro objeto que podría dar respuestas importantes. Era una piedra marina lisa. A primera vista no se distinguía en nada de otras piedras que se usaban en el juego, piedras susurrantes. Pero a diferencia de todas las demás, esta piedra no tenía símbolo que era característico de todas las anteriores. Esta piedra estaba desprovista del signo misterioso, lo que la hacía extraña e inusual, como si alguien la hubiera dejado para alguien en la prueba final. La policía inmediatamente entendió que esto podía ser un elemento clave de la investigación. Esta piedra era tan importante como todas las anteriores, pero la distinguía una particularidad: la ausencia de símbolo. Parecía, el último elemento del juego, el último hito que Finn debía pasar. La piedra se convirtió en una especie de punto sin retorno. Indicaba que el niño había alcanzado su objetivo en el juego y estaba precisamente donde debía estar. La investigación concluyó que la conexión entre el juego y lo sucedido era más que evidente. La piedra encontrada en el sótano indicaba claramente que Finn había completado su búsqueda. Pero este hecho no dejaba lugar a dudas. Si estaba aquí, ¿qué había pasado después? Este descubrimiento se convirtió en un momento decisivo en la investigación, ya que se hizo claro: el juego no solo había sido parte de los eventos, sino que había llevado al desenlace trágico. La conexión directa entre las piedras susurrantes y lo ocurrido ahora era imposible de ignorar. Las preguntas comenzaron a encontrar respuestas, y la investigación podía proceder al análisis posterior de quién estaba detrás del juego y qué realmente había llevado a estos eventos. La investigación continuaba buscando respuestas a las preguntas que aparecieron después de que se estableciera la conexión entre el juego y los eventos trágicos. Ahora la atención se concentraba en el lugar concreto, la vieja estación ballenera donde todo había pasado. Sin embargo, además del examen del edificio mismo, la policía comenzó a preguntarse:
¿Quién más podría haber estado cerca en ese momento? Los habitantes locales interrogados por los investigadores señalaron a una persona que a menudo se encontraba en los alrededores, pero siempre se mantenía apartado. Era un hombre llamado Cormac. Vivía en una caseta de guardián ubicada a solo 200 metros de la estación, y según los vecinos llevaba una vida bastante solitaria. A primera vista parecía una persona ordinaria, pero su comportamiento causaba cierta preocupación a los locales. Algunos contaban que Cormac más de una vez notaba a niños paseando cerca y no dudaba en expresarles su descontento. Podía echarlos rudamente del territorio o advertirles que se fueran. Los testimonios de los habitantes no eran los únicos que confirmaban su comportamiento extraño. Los niños interrogados contaron que Cormac a menudo los echaba si se encontraban demasiado cerca de la estación abandonada. Uno de los momentos más llamativos fue el caso cuando uno de los niños contó cómo fue literalmente empujado fuera del territorio después de intentar mirar dentro del viejo edificio. Cormac le dijo: «Váyanse de aquí, o llamo a la policía». Estas palabras, registradas en los protocolos, dejaron rastros de ansiedad. Cormac claramente no estaba dispuesto amigablemente, y su dureza en el trato con los niños locales solo aumentaba las sospechas. Sus acciones se volvieron especialmente sospechosas cuando se descubrió que Cormac se encontraba muy cerca del lugar de la tragedia. Era parte de este lugar, pero su comportamiento hacía que la investigación dudara de su inocencia. Podía saber más de lo que quedaba en la superficie, y los investigadores comenzaron a considerarlo un eslabón importante en la investigación. La policía, siguiendo atentamente sus acciones y analizando todos los testimonios, llegó a la conclusión de que su comportamiento era suficientemente sospechoso para comenzar una investigación en su dirección. La proximidad al lugar del incidente, la hostilidad hacia los niños y sus acciones extrañas en el territorio. Todo esto se componía en un cuadro que señalaba la posible participación de Cormac en lo que estaba pasando. La investigación decidió que esto era suficiente para un interrogatorio oficial. El 17 de septiembre, Cormac fue detenido. Fue transportado a la estación de policía para realizar un interrogatorio oficial. La policía esperaba que esto ayudara a arrojar luz sobre los eventos misteriosos y posiblemente revelaría lo que estaba detrás de la tragedia en el Arrecife Negro. Pero esto era solo el comienzo. La investigación continuaba profundizando en los detalles del juego que se había convertido en el elemento central de la investigación. A primera vista, las piedras susurrantes podían parecer un entretenimiento inofensivo, pero ahora estaba claro que todo esto no era casual. La policía comenzó a buscar quién podía estar detrás de esto. Para empezar, decidieron volver a las tareas y tratar de entender cómo habían sido elaboradas. Liam O'Connell, hermano de Finn, jugó un papel importante en este proceso. Ayudó a componer un mapa de todos los lugares conocidos donde habían sido encontradas las piedras y descripciones de cada tarea. Cuanto más Liam compartía sus recuerdos, más la investigación comenzaba a tomar forma. Estudiando todas las tareas, los investigadores notaron que su carácter no era casual. Cada tarea tenía referencias evidentes a la historia local y el folclore. El nivel de conocimientos que se requería para componer tales acertijos era verdaderamente profundo. No eran bromas simples o rompecabezas que pudieran inventar niños. Cada tarea, desde buscar una flor en la tumba del marinero desconocido hasta contar barcos en el puerto, estaba relacionada con eventos reales y figuras del pasado de Port Ciarán. Esto solo podía saberlo una persona que estuviera profundamente en el tema. Una persona que hubiera estudiado durante mucho tiempo la historia local. Todo esto señalaba a una persona. Aunque no había pistas directas, los investigadores tuvieron una hipótesis. Alguien que poseyera tales conocimientos e interés por la historia podría ser el organizador del juego. Sin embargo, para establecer exactamente quién estaba detrás de esto, era necesario estudiar las pistas materiales. La policía continuaba buscando rastros. Era importante entender de dónde habían venido las piedras mismas que se usaban en el juego. Todas estas piedras, guijarros marinos lisos, parecían ordinarias. Fueron encontradas en la costa de Port Ciarán y nada delataba su carácter inusual.
Al principio los investigadores pensaron que esto podía ser una pista importante, pero pronto se hizo evidente que las piedras eran simplemente parte de la naturaleza. No se distinguían en nada de muchas otras. No podían dar las respuestas que tanto buscaban. Sin embargo, había un momento que no daba descanso. Las piedras en las que estaban dibujados los símbolos no eran simples. La única pista que quedaba era la pintura con la que estaban aplicados los símbolos. Se distinguía claramente de todo lo que podría usar la naturaleza ordinaria. Era un rastro artificial. Las piedras fueron enviadas a examen para averiguar qué tipo de pintura era y quién podía haberla usado. Esta pista podía convertirse en la clave que revelaría la identidad del organizador del juego. Paralelamente a esto, los psicólogos comenzaron a trabajar con la policía para componer un retrato psicológico del posible criminal. Basándose en los datos obtenidos, se entendía que ante la investigación se encontraba una tarea compleja. Los perfiladores distinguieron varios rasgos característicos. El creador del juego es una persona educada, con conocimientos profundos en historia, pero al mismo tiempo solitaria y con deseo de controlar a los que la rodean. No buscaba reconocimiento, sino que más bien disfrutaba del proceso de manipulación. El análisis del retrato psicológico ayudó a reducir el círculo de sospechosos. La investigación comenzó a mirar a historiadores locales, bibliotecarios, trabajadores de archivos y museos. Estas personas eran las que podían poseer los conocimientos necesarios para crear tal juego. Esto redujo el campo de búsqueda y ahora la investigación fue en otra dirección. El 17 de septiembre, después de varios días de espera, Cormac fue llevado a la estación de policía para interrogatorio. Se comportaba de manera contenida, pero la tensión en su comportamiento era notable. La policía, hace tiempo decepcionada por su comportamiento antisocial y hostilidad hacia los niños locales, se preparaba para una conversación difícil. Las preguntas que hacían los investigadores ya estaban preparadas de antemano y trataban de revelar qué se escondía detrás de su actitud dura hacia los que visitaban a menudo la estación abandonada. Cormac comenzó negando categóricamente su participación en lo sucedido. Aseguraba que no tenía nada que ver con el incidente y que todo lo que sabía sobre él era solo lo que había escuchado de otras personas. En su cara había una expresión que se podía interpretar como agresión defensiva, y esto solo aumentaba las sospechas de los investigadores. Cormac afirmaba que no sabía quién podía estar detrás de esto y por qué podía haber pasado precisamente con quien se encontró en esa terrible situación. Sin embargo, a pesar de esta negación, sus testimonios eran confusos. Constantemente evitaba respuestas precisas, especialmente cuando los investigadores trataban de averiguar sus acciones en la noche del 12 al 13 de septiembre. Sus palabras sobre que había pasado la noche como cualquier otra parecían poco convincentes. No podía recordar exactamente qué hacía en ese momento cuando, como se descubrió después, Finn se dirigió a la estación ballenera. Todas sus afirmaciones sobre esa noche eran contradictorias. Decía algo sobre su costumbre de ir al bosque y pasear, pero tan pronto como le preguntaban qué había hecho esa noche, su relato se volvía aún menos definido. Los investigadores no podían no notar cómo extrañamente reaccionaba a las preguntas relacionadas con su actitud hacia los niños. Cuando le preguntaron por qué echaba tan persistentemente a los adolescentes locales del territorio, respondió que todas esas ruinas eran peligrosas y temía que alguien pudiera resultar herido. Esta era una versión que él mismo llamaba lógica, pero su explicación sonaba como un intento de justificar sus acciones. Por un lado, su preocupación parecía sincera, pero por otro, no podían no surgir dudas. ¿Por qué entonces lo tomaba tan fácilmente la rudeza en la comunicación con los que simplemente vagaban cerca? El territorio es peligroso. Ruinas. Temía que alguien se lastimara. Esta fue su cita directa, registrada en el protocolo. Pero incluso ahí sus palabras permanecían vagas. Si realmente se preocupaba tanto por la seguridad de otros, ¿por qué su enfoque hacia los niños era tan hostil? Su rudeza, su negativa incluso a hablar normalmente, todo esto parecía ser una forma de prevenir un accidente, como él mismo decía. Afirmaba que solo de esta manera podía protegerlos del peligro.
Pero los investigadores tenían cada vez más preguntas. ¿Para qué reaccionar así a la gente si tu objetivo es ayudarlos? Con cada nueva respuesta de Cormac, las dudas sobre sus palabras solo crecían. No era sorprendente que los investigadores continuaran manteniéndolo en el foco. Aseguraba que esa noche todo estaba bien, que absolutamente nada lo preocupaba y que estaba en algún lugar lejano. Sin embargo, al final del interrogatorio hizo un movimiento inesperado. Declaró que toda la noche había estado fuera de la ciudad, lo que podía confirmar su coartada. Según sus palabras, estuvo en el cumpleaños de un pariente en el pub Lobo de Mar, ubicado a 25 kilómetros de Port Ciaran. Esta declaración podía convertirse en un momento decisivo. Si su coartada realmente se confirmaba, esto significaría que no podía estar en el lugar del crimen. ¿Pero podían los investigadores creerle? Su versión permanecía para la policía en cierto sentido como un salvavidas. Por un lado, la coartada de Cormac abría para la investigación una oportunidad. Por otro, no resolvía todas las preguntas. Podía mentir y ocultar algo importante. La pregunta permanecía abierta. ¿Era él la persona que estaba detrás del juego y detrás de lo que le pasó a Finn? Cuando Cormac proporcionó su coartada, la investigación se encontró ante un hito importante. Para confirmar sus palabras, se decidió realizar una verificación minuciosa. Después de todo, sus afirmaciones de que se encontraba en el pub Lobo de Mar en la noche del 12 al 13 de septiembre, donde celebraban el cumpleaños de un pariente, no podían quedar sin atención. Para entender si realmente había estado allí, los investigadores enviaron un grupo operativo para aclarar todas las circunstancias. Interrogaron a más de 10 testigos, personal del pub, visitantes, así como a los que estuvieron con él esa noche. La verificación no se prolongó. Cada uno de los testigos confirmó por turnos que Cormac realmente se encontraba en el pub desde la noche hasta muy tarde. Esto se convirtió en la primera confirmación importante de su coartada. Todo coincidía. Los testigos describieron que se comportaba como de costumbre, sin crear ruido extra. Simplemente se sentaba con una pequeña compañía y no se iba hasta el cierre del establecimiento. Su presencia en el pub fue confirmada no solo por testimonios orales, sino también por recibos de caja con sus pedidos. En cada uno de ellos estaba marcada la hora exacta, que también correspondía a los relatos de los testigos. Uno de los recibos incluso indicaba hora después de medianoche, lo que quitó definitivamente todas las dudas de que Cormac podía estar en este momento en otro lugar. En esta etapa, la investigación se enfrentó a un giro importante. La policía no tenía ninguna razón para dudar de la autenticidad de la coartada de Cormac. Y ahora quedaba solo una pregunta. ¿Qué había pasado esa noche? ¿Cómo pudo ocurrir que los rastros llevaran precisamente a la estación ballenera? Si Cormac no estaba en el lugar, ¿quién podía haberse encontrado en ese lugar en ese momento? Deteniéndose en esta pregunta, los investigadores se vieron obligados a concluir que todas las sospechas contra Cormac eran erróneas. Fueron presentadas pruebas irrefutables que lo excluían del número de posibles sospechosos. Protocolos, testigos, recibos, todo confirmaba su coartada. Así, el 17 de septiembre todas las sospechas fueron retiradas de Cormac y fue excluido del caso. Esto se convirtió en un hito importante en la investigación, pero la investigación sabía que todo apenas comenzaba. ¿Quién ahora se encontraba en el centro de su atención? El 25 de septiembre, los expertos del laboratorio criminalístico finalmente proporcionaron los resultados del análisis de la pintura encontrada en las piedras usadas en el juego. Todo este tiempo, los investigadores esperaban que esta pequeña pero importante pista les diera nuevas oportunidades para la investigación. Tan pronto como se obtuvieron los resultados, confirmaron que la pintura en las piedras no era simplemente pintura ordinaria, sino un pigmento inusual y raro. Este pigmento inorgánico se usaba en la restauración de documentos antiguos. Este descubrimiento inmediatamente atrajo la atención de los investigadores. ¿Por qué alguien usó material tan específico para acertijos destinados al juego? ¿Y quién estaba relacionado con este pigmento raro? Los investigadores comenzaron a buscar información sobre suministros de este pigmento.
Encontrándose en búsqueda de componente tan único, enviaron consultas a empresas y proveedores por todo el país. La policía estudió cuidadosamente cada rastro posible, hasta que se topó con varios pedidos hechos en los últimos 5 años. Lo que sorprendió a los investigadores, uno de estos pedidos fue hecho en Port Kyaran. Precisamente este pedido hizo que los investigadores volvieran a prestar atención a los jugadores locales en esta historia. Este nuevo rastro redujo fuertemente el campo de búsqueda. Ahora no era necesario buscar en diferentes partes del país. Todo señalaba a Port Kyaran. Pero ¿quién era el cliente de este pigmento raro? ¿Quién podía saber cómo y dónde encontrarlo? ¿Y para qué necesitaba material para restauración de documentos antiguos? La policía comenzó a examinar la documentación de este pedido y pronto obtuvo otra pista clave. Toda la información sobre la compra fue proporcionada por la contabilidad del municipio y, como se descubrió, el cliente del pigmento estaba relacionado con una de las instituciones más antiguas y respetadas en Port Kyaran, el Archivo Municipal. Fue un giro inesperado. El Archivo Municipal, lugar que usualmente se asocia con conservación de documentos, los más importantes para la historia de la ciudad, ahora se convirtió en el foco principal de la investigación. ¿Cómo podía una persona que trabajaba en tal lugar estar relacionada con el juego que llevó a la tragedia? La investigación, concentrando su atención en esta institución, comenzó a analizar posibles conexiones entre sus empleados y organizadores del juego. Todo ahora señalaba al archivo y a la persona concreta que era el cliente del pigmento. Esto se convirtió en una nueva etapa de la investigación que ahora debía revelar el nombre de quien estaba detrás del juego, cuyos acertijos llevaron a tan terrible resultado. La investigación, apoyándose en el pedido de pigmento, dio otro paso importante en la búsqueda del posible culpable de la tragedia. Los trabajadores del archivo municipal proporcionaron a la investigación registros de servicio en los que figuraba el pedido de pigmento raro para restauración de mapas marinos. Pero el pedido fue hecho no por el director del archivo, sino por alguien más que tenía acceso a materiales históricos y equipo necesario. El pigmento fue pedido para trabajo concreto, y solo ciertas personas en el archivo podían tener acceso a esto. Esta persona era el asistente del archivero, y su nombre inmediatamente atrajo la atención de los investigadores: Eamon Doyle. El expediente personal de Doyle era bastante insignificante a primera vista. 35 años, soltero, sin conexiones sociales especiales, trabaja en el archivo desde hace 10 años. Externamente no se distinguía entre sus colegas. Sin embargo, su trabajo constante con documentos históricos y manejo frecuente de materiales raros se volvían cada vez más el centro de interés de la policía. Pero en este caso, como en el pasado, los hechos secos del expediente personal se convirtieron en parte importante del rompecabezas. Tan pronto como el nombre de Eamon Doyle apareció en los protocolos, los investigadores entendieron que correspondía perfectamente al perfil elaborado anteriormente. Era una persona educada, con conocimientos profundos de historia local, sin embargo, solitaria, con contactos sociales limitados. Además tenía acceso a archivos y era uno de los pocos que podía ocuparse de restauración de documentos antiguos usando el pigmento raro que encontraron en las piedras. Este nuevo sospechoso, con su comportamiento secreto y acceso a materiales históricos importantes, despertó en la policía aún más sospechas. En el momento cuando su nombre cayó en el campo de visión de la investigación, su papel en el juego Piedras Susurrantes se volvía cada vez más probable. Doyle podía ser quien organizó todo este proceso. Se escondió detrás del juego y manipuló a los niños, sin notar cómo su afición por la historia se transformaba en algo mucho más sombrío. La policía decidió actuar con cuidado, pero de manera decisiva. Eamon Doyle fue tomado en desarrollo como principal sospechoso. Los investigadores comenzaron la preparación para observarlo, sin revelar sus intenciones. Todas las acciones de Doyle ahora se volvían importantes. Se convirtió en el foco principal de la investigación y su vida estaba bajo observación minuciosa. Fue establecida vigilancia exterior discreta y cada paso de Eamon era cuidadosamente registrado. Este era un paso necesario, pues ahora la investigación estaba segura.
el juego pasaba a una nueva fase. La observación de Doyle prometía ser una etapa importante. Todo señalaba a él como figura central en esta historia. Los investigadores sabían que los pasos siguientes serían decisivos. ¿Pero era realmente así? ¿Y qué ocultaba? Las preguntas permanecían. Y solo el tiempo podía revelar todos los secretos que escondía Eamon Doyle. La observación de Eamon Doyle duró varias semanas, y su comportamiento en este periodo no daba a la investigación seguridad de su participación en la tragedia. Llevaba un modo de vida extremadamente rutinario. Cada mañana salía de casa para dirigirse al trabajo en el archivo, donde pasaba la mayor parte del día. Después del trabajo regresaba a casa, sin detenerse en ningún lugar. Los contactos sociales prácticamente estaban ausentes, y su vida parecía ordinaria y sin rostro, como la vida de una persona que evita todo lo superfluo. Externamente, Doyle no era notable en nada. Evitaba la comunicación. No participaba en eventos locales y rara vez abandonaba los límites de su casa. Sin embargo, detrás de toda esta banalidad aparente se escondía un momento extraño que inmediatamente atrajo la atención de los investigadores. Cada noche, aproximadamente a la misma hora, Doyle realizaba viajes vespertinos en una vieja bicicleta, abandonando el barrio de su casa y dirigiéndose hacia senderos abandonados que llevaban al Arrecife Negro. Esta desviación de su rutina cotidiana se convirtió en la primera señal de alarma. ¿Por qué una persona que lleva una vida tan cerrada decidía hacer estos extraños viajes nocturnos? A pesar de que Doyle no se acercaba directamente a la estación ballenera misma, sus viajes regulares hacia el Arrecife Negro no podían ser ignorados por la investigación. Estos viajes eran extraños, especialmente considerando su modo de vida cerrado. Posiblemente precisamente este detalle insignificante podía convertirse en el eslabón entre él y el lugar del incidente. Pero, a pesar de todas las sospechas, no había pistas directas que lo relacionaran con el momento concreto de la tragedia. Sin embargo, pronto la investigación se topó con un detalle interesante que se convirtió en elemento importante en la investigación. Después de uno de los paseos nocturnos, cuya fecha fue establecida, la atención de los investigadores fue atraída por el modelo de neumáticos de bicicleta usado por Doyle. Eran neumáticos raros con signos evidentes de fuerte desgaste, lo que indicaba uso intensivo. Los investigadores inmediatamente notaron que el mismo tipo de neumáticos fue encontrado en el lugar del incidente, y este hecho llevó a un giro importante en la investigación. Habiendo estudiado los moldes de huellas dejadas en el camino que llevaba a la estación ballenera, los expertos realizaron una comparación con fotografías de neumáticos usados por Doyle. Los resultados de la pericia resultaron asombrosos. Las huellas coincidían con precisión milimétrica. Este fue un hecho indiscutible que ahora relacionaba a Doyle con el lugar del incidente y definitivamente lo llevó al primer plano como principal sospechoso. Con la obtención de tal prueba irrefutable, la investigación ya no podía dejar a Doyle de lado. La pericia confirmó la coincidencia completa de las huellas, y esto se convirtió en base legal para obtener orden de allanamiento de su casa y detención. En este punto, la investigación pasaba a una nueva fase, más activa y decisiva. Las expectativas de los investigadores ahora estaban dirigidas no solo a revelar su conexión con el juego, sino también a descubrir lo que escondía este hombre enigmático detrás de su silencio exterior y cerrazón. El 28 de septiembre, en su lugar de trabajo, Eamon Doyle fue detenido sin ninguna resistencia. Los empleados de policía entraron al archivo y calmadamente, sin palabras innecesarias, lo sacaron. No trató de huir, no mostró la menor resistencia. Simplemente se quedó parado, como una persona que ya sabía desde hace tiempo que este momento llegaría. Tal vez estaba preparado, o tal vez simplemente no esperaba que lo atraparan tan rápido. Su reacción fue extraña, pasividad completa. No trató de justificarse, no trató de ocultar algo. Simplemente se calló y siguió a los policías, como si su destino ya estuviera decidido. Este comportamiento inmediatamente planteó preguntas. ¿Estaba choqueado o sabía que nada lo salvaría? En el primer interrogatorio, Doyle se desligó completamente de su participación en lo sucedido. No trataba de ocultar su falta de emociones, como si nada importante estuviera pasando. Hablaba en voz baja,
pero con seguridad. Su rostro no expresaba ninguna emoción, e incluso en esos momentos cuando lo confrontaban con pruebas directas, no mostraba los menores signos de miedo o ansiedad. Sus respuestas eran cortas y claras. No estoy involucrado. No sé nada de lo que pasó. Solo trabajo en el archivo. Pero los investigadores entendían que estas palabras podían ser simplemente una reacción defensiva. Es fácil negar su participación si detrás no se esconden ni emociones ni sentimiento de culpa. Pero tan pronto como el interrogatorio pasó a preguntas más concretas sobre las pruebas, su calma comenzó a despertar aún más sospechas. Los investigadores hacían preguntas sobre las huellas de bicicleta encontradas que llevaban directamente a la estación ballenera abandonada. La respuesta fue simple, pero demasiado transparente. Simplemente ando en bicicleta. A la pregunta sobre el pigmento que fue usado en las piedras, respondió con la misma imperturbabilidad. ¿Es necesario para restauración de mapas? Las respuestas eran demasiado lógicas y aburridas, no reflejando el menor interés en lo que realmente estaba pasando. Esto era extraño, como si tratara de hacer de todo un cuadro racional, pero cuanto más hablaba, menos se creía en su honestidad. Doyle evitaba el contacto visual, sentado como en su mundo, encerrándose dentro de su cabeza. Sus ojos no se encontraban con los ojos del investigador, y esto creaba la impresión de que era más bien parte del ambiente que participante real del interrogatorio. Cada una de sus palabras sonaba como eco de pensamientos ajenos, y no como respuestas sinceras. Los investigadores registraban esto en el protocolo. Ausencia completa de emociones, ningún cambio en la voz, ningún signo de estrés. El interrogatorio continuó varias horas, pero todo terminó ahí. Doyle permanecía imperturbable y sus respuestas no cambiaron. No se cubrió de sudor, no comenzó a justificarse, no trató de recuperar la confianza de los investigadores. Era una resistencia absolutamente intrépida, pero aterradora. Se encerró en sí mismo, y esto ponía a la investigación en un callejón sin salida. Todos los intentos de romper su defensa no dieron resultado, y aunque los investigadores trataron de hacerlo hablar, Doyle no cedió. Y he aquí, cuando parece que todos los hilos se han enredado, la investigación hace una pausa. A pesar de todos los esfuerzos para obtener al menos alguna reacción, Doyle se callaba, no dando el menor pretexto para creer en su culpa. En este momento, los investigadores esperaban un último momento clave que podría revelar sus secretos. Paralelamente al interrogatorio se realizaba un allanamiento en su casa. Posiblemente precisamente allí estaban las respuestas. Toda la atención estaba concentrada en este momento. Este allanamiento podía convertirse en ese paso mismo que voltearía el curso de la investigación. La pregunta era solo una: ¿qué secreto se escondía en su casa? Cuando los investigadores realizaron el allanamiento en la casa de Eamon Doyle, esperaban encontrar al menos algunas pistas que confirmaran su conexión con el juego y posiblemente con los eventos trágicos que conmocionaron Port Ciaran. Y no se equivocaron. El allanamiento mostró que Doyle realmente escondía en su casa una masa de materiales que podrían dar respuestas a muchas preguntas. En la primera habitación donde guardaba su colección, había todo un estante lleno de libros sobre historia local. Pero esto era solo el comienzo. Detrás de una mirada atenta a estos libros se escondía un detalle mucho más importante. Entre otras cosas, en uno de los cajones del escritorio, los investigadores encontraron un cuaderno que inmediatamente atrajo su atención. Era un cuaderno en el que Eamon Doyle llevaba notas, dibujaba esbozos y bocetos, y en estos dibujos había símbolos similares a los que usó para el juego Piedras Susurrantes. Los símbolos eran idénticos a los que se usaban para componer las tareas en el juego, y este hecho se convirtió en la primera prueba real de su autoría. El protocolo registraba que esto no era simplemente un hallazgo casual. Era una indicación directa de que Doyle era esa misma persona que había inventado todas estas tareas. Pero el trabajo de los criminalistas no se detuvo ahí. Los investigadores decidieron verificar su ropa de trabajo para presencia de microfibras que podrían coincidir con las que fueron encontradas en la ropa del fallecido. De su vieja chaqueta fueron extraídas microfibras de color azul,
y esto ya parecía sospechoso. El laboratorio realizó un análisis comparativo y el resultado resultó impactante. Las microfibras en la chaqueta de Doyle coincidían con las fibras encontradas en la ropa de Finn O'Connell. Esta era prueba física directa de que Doyle y su víctima habían estado cerca en algún momento. Posiblemente tuvieron contacto antes del evento trágico. Pero la culminación del allanamiento llegó cuando los investigadores encontraron una vieja brújula de latón que, como resultó, no era simplemente parte de la colección de Doyle. Liam O'Connell, hermano del fallecido, la reconoció inmediatamente. Era esa misma brújula que figuraba en la última tarea del juego que su hermano debía cumplir. Liam la reconoció y dijo exactamente: «Es él. Es ese mismo premio que buscaba Finn». Esta brújula se convirtió no solo en símbolo de la última tarea, sino también en prueba física de la conexión entre Doyle y la tragedia. Ahora todo se hizo claro. Amon Doyle no era simplemente el organizador del juego, sino también quien lo llevó por el camino mortal. Este hallazgo definitivamente transfirió la investigación a una nueva fase. Ahora la investigación poseía pruebas irrefutables de que Doyle no era solo el arquitecto del juego, sino también la persona que, posiblemente, inconscientemente se convirtió en la causa de lo que pasó. Sin embargo, la pregunta permanecía abierta. ¿Cómo exactamente había pasado todo esto? Y era tan cerrado como parecía a primera vista. La investigación continuaba profundizando en su vida, esperando revelar todos sus secretos. Cuando Eamon Doyle se encontró nuevamente en la mesa de interrogatorios, la investigación estaba lista para el momento decisivo. Las pruebas ahora eran irrefutables, y esto claramente cambió la atmósfera en la habitación. Ya sabía que ni su silencio ni los intentos de justificarse podrían salvarlo. El investigador, sin perder tiempo, puso ante él el cuaderno con esbozos de símbolos. Era ese mismo momento cuando Doyle ya no podía negar lo obvio. Veía los dibujos que había dibujado él mismo, y ahora yacían ante él como prueba de su participación en el juego, en su creación. Doyle se calló. No dijo nada, ni siquiera trató de justificarse. Este silencio fue la primera señal de que su defensa comenzaba a desmoronarse. El investigador continuó presionando. Sabía que Doyle tenía otro punto débil: la brújula. Precisamente este objeto se convirtió en la gota que colmó el vaso. El investigador puso la vieja brújula de latón en la mesa ante él. Esta brújula era ese objeto que Finn buscaba en la última tarea del juego y que ahora servía como prueba directa de la conexión de Doyle con la tragedia. Cuando Eamon Doyle la vio, sus ojos se oscurecieron por un momento. Y ese fue el momento cuando ya no pudo ocultar la verdad. El silencio de Doyle fue interrumpido. Se rindió, bajo su mirada cansada, como si el peso de todo lo sucedido presionara sobre él. Comenzó a hablar. Eran testimonios de confesión. No trataba de justificarse o afirmar que había sido testigo casual de los eventos. Confesó la creación del juego, pero inmediatamente agregó que no tenía intención malévola. Decía que no quería hacer daño a nadie. El juego, según sus palabras, era solo entretenimiento, parte de su afición por la historia. No suponía que llevaría a tales consecuencias. Doyle continuó su versión de los eventos, tratando de explicar que todo había pasado accidentalmente. Afirmaba que el niño, encontrándose en la oscuridad en la estación ballenera, se asustó de él y en un momento de pánico actuó irreflexivamente. Era un accidente en el que se vio envuelto no por su voluntad. No pensaba que todo terminaría así. Estaba seguro de que si Finn no se hubiera asustado, todo habría sido diferente. Esta línea de defensa, que todo había sido casualidad, podía ser usada en el tribunal, pero los investigadores entendían que esto era solo un intento de trasladar la culpa a las circunstancias en las que Doyle, posiblemente, simplemente no pudo lidiar con su propio miedo o deseo de controlar todo a su alrededor. No se daba cuenta de cuánto sus acciones podían influir en los que se convirtieron en parte de su juego. Eamon Doyle, como él mismo describió, llegó a la estación ballenera alrededor de medianoche, exactamente a la hora señalada.
Llevaba su vieja bicicleta en la que andaba por senderos oscuros y abandonados. Cuando se acercó a la estación, todo estaba sumergido en tinieblas. Eligió este lugar precisamente porque lo conocía como la palma de su mano. El viejo edificio abandonado era un lugar que no atraía atención, pero convenía perfectamente para entregar su premio anónimamente. Doyle calculaba que todo pasaría rápido y sin ruido innecesario. No quería que alguien lo notara, y especialmente no quería que lo identificaran. No esperaba que en este momento todo se saliera de su control. Cuando Finn O'Connell llegó al lugar, sus pasos eran cautelosos y sus ojos buscaban al menos algunos signos de movimiento en la oscuridad. Posiblemente estaba tenso, pero no tenía miedo. Estaba seguro de que su hermano le había dicho la verdad. Esto era solo un juego, solo la última tarea. Pero cuando vio la figura oscura parada en la sombra, algo dentro de él se alarmó. Posiblemente sintió peligro, pero en la oscuridad su mirada no podía fijar exactamente quién estaba ante él. Se asustó. Ese fue el momento cuando sus instintos tomaron el control. Gritó, tratando de atraer atención, tratando de protegerse de alguna manera. Y en este momento su grito se convirtió en la gota final para Doyle. Para Eamon, este grito se convirtió en la señal de que todo había salido mal, no como había planeado. En pánico, incapaz de lidiar con las emociones, agarró lo primero que cayó en sus manos. Era un trozo oxidado de tubo que yacía cerca de la parte destruida de la estación. No pensaba, simplemente actuaba. En su cabeza había solo un pensamiento: no ser reconocido, no ser atrapado. Levantó el tubo y golpeó. Un golpe. En el momento del golpe ni siquiera se daba cuenta de lo que había pasado. Él mismo no podía creer que sus acciones pudieran llevar a tales consecuencias. Finn cayó, y Doyle sintió cómo su corazón comenzó a latir aceleradamente. Notó que el niño no se movía, que su respiración se había detenido. Ese fue el momento cuando el miedo se volvió aún más fuerte que antes del golpe. La comprensión de lo que había hecho realmente lo paralizó. No podía permitir que lo atraparan. No tenía opción. Arrastró el cuerpo 15 metros del lugar del incidente y lo empujó al sótano, al depósito de agua donde el agua podía ocultar todos los rastros. Esta era la única salida para él, según su opinión. En su cabeza giraba el pensamiento de que si ocultaba todo, nada sería probado. Trataba de calmarse, pero todas sus acciones se parecían más al pánico que al cálculo. No quería hacer esto, pero en ese momento no conocía otra manera. Todo lo que le quedaba era esconderse y esperar que los rastros no fueran encontrados. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, todo esto no podía permanecer oculto. Este caso se convirtió no simplemente en tragedia, sino en catástrofe que lo llevó al desenmascaramiento inevitable. Cuando la investigación descubrió todas las pruebas, sus acciones se volvieron indiscutibles. Todo esto pasó en un abrir y cerrar de ojos, y ahora era imposible devolver todo atrás. En mayo de 2004, varios meses después de la tragedia, el caso de Eamon Doyle finalmente llegó al tribunal. La acusación presentó en el tribunal una base probatoria sólida. Cada una de las pruebas estaba relacionada con las acciones del acusado y todas planteaban la misma terrible imagen. Los expertos contaron detalladamente sobre las microfibras encontradas que coincidían con las que estaban en la ropa del fallecido. Fueron presentados el cuaderno con esbozos de símbolos que Doyle mismo dibujaba, la brújula encontrada en su casa y las huellas de neumáticos de bicicleta que coincidían con las que usaba Eamon. Todos estos elementos se acumulaban, confirmando la participación de Doyle en los eventos que pasaron en el Arrecife Negro. Además, la acusación trajo al tribunal también los testimonios confesionales de Doyle hechos durante el interrogatorio. Sus confesiones se convirtieron en la base para la acusación de homicidio no premeditado. Sin embargo, la defensa de Doyle trataba de encontrar al menos algunas escapatorias. El abogado afirmaba que su cliente no tenía intención malévola, que las acciones de Doyle no fueron premeditadas.
Insistía en que la muerte del niño fue un accidente trágico ocurrido en un momento cuando Doyle mismo se encontró en pánico. Lo explicaba por nerviosismo, miedo e indecisión. El abogado trataba de mostrar que en ese momento, cuando la situación se salió de control, Doyle no podía darse cuenta de toda la gravedad de sus acciones. La defensa calificó las acciones de Doyle como resultado de accidente trágico ocurrido en estado de afecto. No quería matar. Todo pasó por causa de su incapacidad de controlar las emociones en momento crítico. Este fue el argumento principal de la defensa que se usó para suavizar la culpa del acusado. Pero al mismo tiempo la defensa no pudo explicar por qué Doyle ocultó tan despiadadamente los rastros de sus acciones y por qué no trató de ayudar, sino que por el contrario, arrojó el cuerpo al agua. Después de varios días de discusión, los jurados emitieron su veredicto. A pesar de los intentos de la defensa, reconocieron a Eamon Doyle culpable. Fue reconocido culpable de homicidio no premeditado y no de homicidio intencional. El tribunal lo condenó a cadena perpetua con derecho a libertad condicional después de 18 años. Esta fue la conclusión cruel de una historia que comenzó como juego inofensivo, pero terminó con tragedia que destruyó las vidas de todos los que estuvieron relacionados con ella. El proceso judicial trajo confirmación definitiva de que Doyle era responsable de los eventos que causaron la muerte, pero al mismo tiempo quedó territorio inexplorado que lo llevó a tales acciones y qué demonios se escondían detrás de su personalidad cerrada. Esta pregunta quedó abierta y posiblemente solo con el tiempo aparecerán nuevos detalles. Después de que el caso fue cerrado y Eamon Doyle recibió su sentencia, el juego Piedras Susurrantes fue para siempre eliminado de la memoria de Port Ciaran. En respuesta a la tragedia, la policía confiscó todas las piedras restantes que estaban escondidas en lugares secretos por toda la ciudad. Las piedras con símbolos desaparecieron, y con ellas se fue el fenómeno mismo del juego que tanto tiempo mantuvo en tensión a los habitantes locales. Estos escondites misteriosos, convertidos en símbolos de aventuras infantiles, nunca más revivieron las calles de la ciudad. Con la desaparición de estas piedras desapareció el juego mismo. Nadie más se atrevió a continuarlo. Quedó solo un capítulo oscuro en la historia del pequeño pueblo costero. La tragedia tuvo un impacto indeleble no solo en la ciudad, sino también en los que se vieron involucrados en estos eventos. La familia O'Connell, arrasada por el horror de lo sucedido, no pudo permanecer en Port Ciaran. En 2005 tomaron la decisión de abandonar su ciudad natal e irse. La venta de su casa fue parte de ese proceso con el que trataban de arrancarse de los recuerdos dolorosos. Este gesto simbolizaba su intento de comenzar una nueva vida, lejos del lugar que ahora estaba relacionado con la pesadilla. Port Ciaran perdió no solo una familia, sino también parte de su historia, ya que este caso se convirtió en eso de lo que nadie quería hablar, pero todos recordaban. La estación ballenera abandonada, donde una vez se escondió la tragedia, tampoco podía permanecer mucho tiempo como era. En 2008, el municipio, decidiendo borrar este símbolo de la memoria de la ciudad, tomó la decisión de demoler la estación. Ahora en su lugar quedó el vacío. La tierra, una vez impregnada de eventos, ahora estaba abandonada, como el lugar donde ocurrió el horror, y el lugar que se convirtió en hito triste en la historia de la ciudad desapareció del mapa. Sin embargo, a pesar de que la investigación terminó y todas las pruebas fueron presentadas, no todas las preguntas fueron resueltas. En sus testimonios, Eamon Doyle no pudo explicar claramente por qué eligió precisamente este lugar para la última tarea del juego. ¿Por qué eligió la estación ballenera abandonada en el Arrecife Negro? ¿Por qué precisamente este lugar resultó ser el punto final de su juego sombrío? Sus palabras sobre que era un lugar conveniente para el premio sonaban solo como justificación, pero no explicaban los motivos reales. Los motivos de Doyle quedaron como enigma. ¿Por qué precisamente este lugar eligió para su juego? Esta pregunta quedó sin respuesta, y posiblemente precisamente esto dejó en el caso la sensación de extraña irracionalidad. La tragedia ocurrida en el Arrecife Negro tenía demasiadas facetas poco claras, y a pesar del final de la investigación, no todas las piezas del rompecabezas se compusieron en una imagen.
Quedando sin descifrado completo, el caso continuó persiguiendo a los que alguna vez estuvieron relacionados con esta historia.